Johnny Ventura tiene todo encendido aquí. Están en Navidad. Definitivamente que sí. Se siente la brisita Se navideña. siente la brisita, don José Rijo, el hombre de presupuesto, el hombre duro, porque ahora sí hay un presupuesto alto. Y el proyectado para el año, el proyectado no, el aprobado ya, Sí, La y promulgado. y promulgado para el año que viene, es todavía más grande que el de este año. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Muy ¿Cuáles buena, son las, Adalberto. ¿cuáles son las Bienvenido. novedades? Gusto en este cierre de año. Mili, estar con ustedes. José Rijo, ¿cuáles son las innovaciones del presupuesto del próximo año? ¿Y cuáles son las áreas que van a tener una atención prioritaria de parte del gobierno? Mira, al igual que en el año 2021, nosotros hicimos unas proyecciones de gasto y de ingreso, sin contar que iba a haber una guerra. Ahora tenemos que hacer una previsión de gasto en función de las incertidumbres y con la desaceleración de las economías en todo el mundo, y más por la inflación global existente, el aumento de las tasas de interés de los bancos centrales, que nos afecta en torno a los intereses de la deuda que nosotros tenemos. Entonces, hay una realidad de ingreso estimado para el próximo año. Para que tenga una idea, entre la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduana hemos estimado que se van a recaudar 980.000 millones de pesos. Ahora bien, de esos 980.000 millones de pesos tenemos que para cumplir con el 4% de educación tenemos que dedicar 275.000 millones de pesos a educación. Una parte importante. Para el pago La deuda. de los intereses. Son los de interés. Los servicios, le llaman los servicios. la deuda. No, los servicios es la suma de los intereses más el capital. Sí, pues eso digo. Solo de los intereses, Sin capital. sin capital, 225.000 millones de pesos. Wow. Y seguimos cogiendo ya van prestado. 500.000 millones. Y eso va a seguir. En dos renglones. Para el subsidio de los combustibles, tenemos que prever un subsidio a los combustibles para el próximo año, el aumento de las pensiones y los de protección, todos los programas de protección social son 200.000 millones de pesos. Ya van 700.000 millones de pesos. Para salud, unos 143.000 millones de pesos. Ya Se acabaron. no los tenemos ingresos. más ingresos. Si a eso le añadimos lo que tenemos que darle a los poderes, a la Junta Central, al Congreso, al Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral, Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Defensa Pública, más los ayuntamientos, ya no hay un peso más ni para presidencia, cancillería, ni seguridad, ni defensa, ni nada, ni agricultura. Rijo, Esa es la realidad. Rijo, Entonces, cuando ustedes... distribuir la escasez, distribuir tan pocos ingresos tributarios, te requiere de un ejercicio lo más cercano a la administración pública sea eficiente. Mira, la crisis a la que acaba de hacer referencia, tanto a la originada por la pandemia, como la de la guerra, el impacto de la guerra acá, hizo que en el sector privado, casi todas las empresas, implementaran una política de reducción de gastos, porque las empresas también fueron impactadas por esta situación y han sobrevivido y muchas de ellas están expandiendo. Indudablemente. En el Estado, eso no se hizo. Porque hay un compromiso social. Las empresas tienen una responsabilidad social, el Estado tiene una obligación social Definitivamente de que sí. responder para Sí. que la gente sufra Pero el menos. Estado puede, Por ejemplo, decían ustedes, incluyendo a José Rijo, aquí, puede eficientizar el uso de los recursos, incluyendo los recursos humanos. bueno, sin comenzar. Y hablábamos de suprimir instituciones, se hizo un intento en principio, se hablaba de reducir gastos no imprescindibles, aunque tal vez fueran necesarios. Sin embargo, la nómina estatal ha crecido significativamente en estos 2 años de gobierno. Y los salarios, en el caso de algunas instituciones. la proliferación de instituciones que hacen lo mismo han se mantiene mantenido. en muchos ámbitos. Tú lo has dicho muy claro, nosotros estamos resistiendo todavía todo el impacto de COVID-19.
la pandemia. Sí, sí. La pandemia obligó a tener que hacer un incremento, por ejemplo, en salud, a todos los médicos, ¿no? Hemos tenido que aumentar las pensiones de todos los militares, de los policías. Había más de 6.700 militares, viudas, que tenían pensiones de 1.500, 2.000 millones, de 2.000 pesos, 3.000 pesos, y se llevó a 10.000 pesos. Es decir, que ha tenido que darse una serie de gastos impactados por las condiciones de la... Y ahora, con la guerra, hubo que hacer gastos por encima de lo que inclusive habíamos presupuestado. Por eso tuvimos la necesidad de hacer una reformulación del presupuesto. Pero la nómina, entonces tú vienes, ¿qué es lo que ha incrementado en la nómina? El incremento de salario, la eficientización de los recursos. Yo te digo, ¿tú aumentaste la nómina en presupuesto? Yo puedo decir, tal vez te diga que sí, yo le he aumentado la nómina de presupuesto, pero en personal no, pero sí en la nómina. ¿Por qué razón? Porque yo tenía una escala salarial que no se correspondía con el nivel de responsabilidad que tiene un técnico de presupuesto, que ganaba 45.000 pesos con una maestría manejando una institución con 20.000 millones de pesos. Entonces la autorización de esos analistas, de esos encargados, podía estar sujeto a interpretación. ¿Y era esa una prioridad para el Estado Dominicano en este contexto de crisis? Si hablamos de eficientización del gasto, aquí viene entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros incrementamos el gasto para el subsidio de los combustibles, 40.000 millones de pesos. ¿Qué ha pasado? Que durante todo el mes, desde el mes de marzo, la población no ha dicho absolutamente nada del apoyo del gobierno porque no siente en el bolsillo el incremento de los combustibles cada semana. Ahora, ¿qué impacto tuvo eso al utilizar esos recursos de manera eficiente? Que no tuvimos que aumentar el financiamiento. Aumentamos el gasto en 40.000 millones de pesos, pero no aumentamos la necesidad. ¿Por qué? Porque dentro de los que teníamos presupuestado, lo ahorramos y pudimos cumplir con este subsidio que para la fecha la inflación hubiese andado por 17.75% y está en 6.80%. Es decir, que el impacto del subsidio en la inflación, que es lo primero, porque si hay un enemigo de un gobierno es la inflación. Y de la ciudadanía. Y de la ciudadanía, claro, porque todos los días te pesa. Es un impuesto generalizado. Pero decía Rijo cuando pensaba que hay un contexto internacional. Pero para decirte de la eficientización, porque no solamente eso, es el incremento. Para que no hubiese incremento de la tarifa, tuvimos que aumentar en 33.000 millones de pesos el subsidio al sector eléctrico. Eso también tiene un impacto terrible en la finanza y no necesitamos más financiamiento. Pero nos llegó Fiona golpeando terriblemente todo el este y el nordeste. ¿Y cuánto nos representó Fiona? Más de 20.000 millones de pesos, pero no tuvimos que tomar más dinero prestado. Pero llegó la vaguada del Distrito Nacional y nos puede representar 3 o 4.000 millones de pesos y no tuvimos que coger más dinero prestado. Eso te está diciendo a ti que veníamos con un nivel de eficientización del gasto que nos permitió tener disponibilidad para enfrentar esto que no estaba presupuestado. Y eso son cosas que los reconocen por un sencillo ejemplo de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Porque cuando se habla de eficiencia hay que hablar de transparencia. Y nosotros fuimos valorados este año como el tercer país de mejor transparencia presupuestaria de toda la región. Hay unas proyecciones para el próximo año, hay un diagnóstico, parece que la economía a nivel mundial va a tener un decrecimiento o una reducción del ritmo de crecimiento. Indudablemente. Sí. Tanto los países ricos como los que no lo son. Todo eso se indica, pero eso también plantea dos temas que podrían favorecer a la República Dominicana. Uno es el petróleo. El petróleo, que tuvo que ser subsidiado más allá de lo tradicional. El petróleo ahora mismo está por debajo del límite que puso el propio presidente para
subsidiar los precios de los combustibles. Pero sigue por encima del precio que tenía en el marzo. No, pero por supuesto está debajo que sí, de los $80. pero el hecho de que tuviéramos petróleo, compráramos petróleo aquí, como se compró a $119 el barril, y que ahora esté por debajo de los 80. En esa semana nos representó 1.700 millones de pesos Claro. en una semana. Solamente Entonces es un una alivio. semana. Imagínate tú que eso se hubiese podido invertir. Sí, y el otro tema es que la política de los bancos centrales, que no fue solo el de aquí, de recoger dinero a través de elevar la tasa de interés, ya llegó, según dicen los analistas internacionales, al techo. Y ahora lo que está comenzando es a estabilizarse y probablemente comience a bajar en algunas naciones. Aquí no es la excepción de la regla. El gobernador del Banco Central ha dicho eso. Sin embargo, los ajustes se tendrán que hacer, que hay que hacerse, se harán. Pero hay que entender que todavía la economía de Estados Unidos sigue teniendo problemas serios, con una inflación muy alta, y eso nos afecta a nosotros. Hasta que los Estados Unidos no logren estabilizar y disminuir esa inflación, y el consumo sigue aumentando, porque ese es el problema, en los Estados Unidos el consumo ha aumentado. Pero nosotros tenemos que aceptar lo que somos. Ya. Y somos un país que tenemos que fortalecer la seguridad jurídica. Sí, sí. Que y se habla de reforma fiscal, ya no se habla en el gobierno de ese tema. Se quedó pendiente. Eso es después de la reelección. Estamos haciendo la parte que corresponde al gasto, de racionalización del gasto, ¿no? Rijo, y en cuanto a las prioridades del presupuesto del próximo año, ¿cuáles son las áreas a las que el gobierno le está dedicando mayor presupuesto? Educación, indudablemente. No, pero la educación es no, innegable, pero por ley. Se lleva casi el 20% del gasto. Correcto, pero es una buena inversión en educación. Es decir, para el próximo año se construirán, están proyectadas, 4.928 aulas y 105 estancias infantiles. Eso de las estancias es importante. Sí. Habrán 1.673 estudiantes que se van a... ¿Cuántas estancias? 1.673. 105. Sí, 105 estancias infantiles se esperan construir. 60.000 profesores y jóvenes participarán en un programa de difusión de la ciencia y la tecnología, que es parte del desarrollo de... ¿Y en salud qué es lo que vamos a hacer? Bueno, se dará cobertura a 87.125 beneficiarios de salud especializada, materno-neonatal. Se provisionará atención de emergencia médica a más de 485.000 personas. Se disponen de 821 millones de medicamentos a través de la farmacia del pueblo. Se invertirá más de 7.000 millones de pesos en alto costo, lo cual es algo increíble porque estamos invirtiendo 2.5 veces más en alto costo que en medicina genérica. En el trabajo se implementará un programa de aumento de empleo que impactará a más de 90.000 personas. Se fortalece el sector industrial con la capacitación de 200 técnicos y empresas. En agricultura, 30.500 productores van a recibir apoyo en la mejora de su infraestructura productiva. Es decir, cuando yo los invito, inclusive tenemos hasta en DIGEPRE RD, en nuestras redes sociales, tenemos ahí un videíto que explica lo que es el presupuesto físico, que es donde está todo esto que yo estoy diciendo, las metas que se van a lograr a partir, eso está en el anexo 3 de la ley 366-22 del presupuesto general del Estado. Y nosotros invitamos a que visiten la página. Todas estas informaciones lo van a encontrar. ¿Qué pasó, Rijo, con la Junta Central Electoral y el presupuesto? Bueno, nosotros discutimos ampliamente el presupuesto de la Junta Central Electoral. Primeramente nosotros en la Dirección General de Presupuesto le explicamos la situación estrechez que tenemos para el año 2023, ¿no? Que le estábamos haciendo un incremento y que dependiendo del cierre del año, de disponibilidades que podíamos tener, íbamos a poder hacer un aporte extraordinario para enfrentar las elecciones.
Hay aspiraciones, indudablemente, que tienen que ver con los partidos políticos. Yo particularmente digo, bueno, si una de las demandas de la Junta Central Electoral es que tiene que hacer primarias en el año 2019 a los partidos políticos, porque los partidos... 2023. Digo, en el 2023 para el 24 tiene que hacer primaria en los partidos políticos para elegir su candidato. Bueno, pero que los partidos políticos que están demandando que cubran eso, que los gastos de esas primarias sean cubiertos por los partidos políticos, ¿no? Porque eso es una actividad interna de los partidos políticos. Ellos plantean la formación de funcionarios de colegios electorales para el 24 este año, y todos sabemos que hay una realidad de participación que se motoriza en el año corriente, en el año de las elecciones propiamente dicho. Tú capacitas ahora para presidente, secretario de colegios electorales, y a lo mejor esos jamás vuelven y tú tienes que volver a capacitar otra vez. Es un asunto de programación de los recursos. Y además esperar ver el desenvolvimiento del primer semestre del año, porque si seguimos con esta estrechez y esta manera de proyectar el 2023 a nivel internacional, pues tendremos, si mejora, pues al final de año podríamos tal vez en un reformulado mejorarle también sus recursos para finalizar el año. Es decir, que hay oportunidad de conversar. Luego de reunirse conmigo, pidieron una reunión con el ministro y volvimos y nos reunimos con el ministro Jochi Vicente, se le explicó, ¿no? Y toda la disposición que tiene el Estado Dominicano de que tengan los recursos necesarios y suficientes para montar las elecciones del año 2024. Se habló de que le podría peligrar el proceso electoral. Sí, porque ellos hablan de que los recursos no estarían llegando a tiempo. El presidente de la Junta Central Electoral ha dicho, las elecciones de 2024 se tienen que montar en el 2023, y la oposición política habla inclusive de un boicot a esas elecciones. Todos los recursos para montar, como nunca ha recibido la Junta Central Electoral. Me pueden sacar los datos, ¿no? Y el 21, 22, la Junta ha recibido más que lo que recibió 19 y 20. ¿Así? Sí. ¿Y cuánto es el incremento? Entonces es montar... El incremento para el 23. Para el 23, no tengo, son como 2.500 millones de pesos. Adicionales. Y se le piensa, dependiendo cómo finalicemos... Pero el tema, una crítica que hizo la oposición anteriormente, y que parece válida, es que se ponía a depender el financiamiento de las elecciones, de la organización de las elecciones, del Poder Ejecutivo, de la voluntad del Ejecutivo, y no se garantizaba institucionalidad al no incluir. Mira, en los presupuestos. El presupuesto general del Estado, el dueño del presupuesto general del Estado es el Congreso. Y el Congreso es el que aprueba las partidas, porque la Constitución ordena que se apruebe por diferenciando las instituciones, con los montos de cada una de las instituciones. Y el Congreso aprobó ese monto. No, el Ejecutivo propone al Congreso y el Congreso aprueba. El Congreso tiene, de acuerdo a los límites legales, pocas posibilidades de cambiar lo que el Poder Ejecutivo quiere. Siempre hay posibilidad, lo único que el Congreso ha demostrado madurez en cuanto a cuál es la realidad. Eso es madurez, no será de dependencia político-partidaria, Rijo, de aprobar eso como lo mandan. No, porque hay debate, hay muchos debates. Y vamos, y nosotros hemos participado de las comisiones bicamerales, de las comisiones particulares, y realmente hay intereses. Pero, por ejemplo, el PRM y sus aliados en la Cámara de Diputados no tiene mayoría para hacer aprobación. Es decir, que hay una madurez política en la oposición. Hay una resignación. Yo diría entendimiento que en el Senado es menor. No, en el Senado es menor. No, pero en sentido general, porque inclusive legisladores del partido oficial quieren más inversión en sus respectivas jurisdicciones geográficas, los que ellos representan, y no lo logran. Mira, como nunca, eso que opinan, eso es politiquería. Tú coges Pedernales, tú quieres mayor inversión que se está haciendo Pedernales. El problema es una cosa, que lo que se establece en la ley de presupuesto son aquellos proyectos que tienen código SNIP,
que son del gobierno central. Por ejemplo, lo que hace los acueductos no aparece en el presupuesto, porque lo que hay en el presupuesto es un monto de transferencia de capital. Y ese monto, hasta que no se consolida el presupuesto, que es en febrero, antes del 27 de febrero nosotros tenemos que remitir al Congreso lo que es el presupuesto consolidado. Entonces ahí ya se ve lo que tiene el gobierno central, lo que tienen los organismos autónomos descentralizados, lo que tienen las empresas y lo que tienen los fideicomisos y las asociaciones público-privadas, que no está en el presupuesto. Se nos acabó el tiempo, pero quisiera que me resumiera en 30 segundos cómo estuvo la ejecución presupuestaria de este año que concluye. Bueno, nosotros habíamos proyectado originalmente un déficit de 3%, tuvimos que elevarlo a 3.6 y vamos a terminar como en 3.3. ¿Y la ejecución? Es decir, te estoy hablando. Sí, sí. Es decir, estamos teniendo un menor déficit del proyectado. Y la ejecución bien. ¿Qué porcentaje? Del presupuesto. Bueno, hay instituciones que tienen ya ejecutado el 99.7%, Sí, como es el Ministerio de la Vivienda, en construcciones, ¿no? Obras públicas por igual. Al final de año habría una cantidad de demanda de recursos para finalizar cosas que se ha tenido pero que eso es hacer. histórico, siempre al final las Final, instituciones tienen, vamos a ejecutar. No, para pero que hay no un lo control, quiten. porque nosotros tenemos un control. Por ejemplo, ya el viernes pasado, si las instituciones no hicieron compromiso, ya no pueden ejecutar nuevos gastos. Además, los procesos de licitación ya no se pueden dar. Hay un corte. Es un corte, Sí. ¿no? Ahora sí, se paga. Se puede estar pagando lo facturado y devengado este año hasta el 5 de enero inclusive. Es decir, que la gente no tenga temor de que va a recibir su dinero de acuerdo a lo que ha entregado Al al servicio Estado. prestado. Nosotros, óyeme, no hemos dejado deuda administrativa. Para el año que viene hay 8.000 millones que de años anteriores. Y nosotros encontramos 62.000 millones de deuda administrativa, ilegales, por cierto. Que hay mucha gente sometida por eso. Bueno, Río, se acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias, mil gracias. Siempre un Río, honor cada vez que para lo mí. invitamos, viene. Viene. Ah, no. Y viene con las pilas Y da noticias. nuevecitas, da él bota la noticias. vieja. Sí, viene con- sí, él se con renueva. pila nueva aquí siempre. Tengo que Siempre un aprendérmela con gusto. Hay que ustedes. agradecerle eso. Sí. Señores, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a conversar con Enrique de León. Él es el coordinador de... Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático. Correcto.